y a veces los cristianos. No todos, pero es un problema serio. Cuando hay violencia en el alma, la ira se levanta en una persona y puede perder el control y hacer daño a otras personas. Alguien diga violencia en el alma. Violencia en el alma. Además, a veces encontramos hogares, matrimonios que por la violencia en el alma se están destruyendo físicamente, verbalmente. Se están causando heridas. Hablábamos de matrimonios que entran en contiendas, se lanzan objetos, se golpean, golpes, abuso físico. Es real. La violencia en el alma causa que una persona llegue hasta, lamentablemente, acabar con la vida de otra persona y de un momento a otro reaccionar y no saber qué pasó. La violencia en el alma es algo que los demonios influyen y muchas veces es una puerta abierta que si no se ministra entrará y habrá posesión de demonios que llevarán una vida a cometer locuras. Vemos cosas y hemos dicho que nadie está libre de esta situación, pero es importante ministrar el alma y que Dios sane el alma cuando hay violencia en el alma. Una de las cosas que aprendimos y comenzamos a ver es que lo que sucede, el Salmo 72, alguien vaya conmigo, quiero mostrárselo, el Salmo 72, el versículo 14, la palabra del Señor habla claramente de esa violencia en el alma y cómo es importante detectarla, discernirla y admitirlo y venir delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, Salmo 72, 14, dice la Escritura, de engaño y de violencia. Es un engaño, la violencia en el alma, y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La razón que hay derramamiento de sangre inocente es por la violencia en el alma de muchas personas. Lo vemos una y otra vez en la palabra del Señor. Pueblo de Dios, es necesario ministrar el alma. Personas violentas son personas que pueden tener alteraciones en su carácter en cualquier momento. Y es mejor a tiempo que no muy tarde. Lamentablemente oímos casos realmente extremos de lo que la violencia causa en una vida y en las familiares y en otras vidas. Produce pecado, es contagioso y estorba la oración. Dijimos que la ira, la violencia estorba la oración. Hablamos del libro de Job, como Job mismo habla que se ha deformado la vestidura. Violencia deforma la vestidura, o sea, deforma tu vida, deforma tu carácter. Una persona puede ser una gran persona, pero cuando hay violencia en el alma, tiene reacciones de ira que no puede controlar. Sus sentimientos, sus emociones explotan, es como un volcán de adentro hacia afuera. Y comienza a afectar su actuación, sus palabras y sobre todo sus como dije, sus reacciones a las circunstancias de afuera. Vemos que cada vez que hay una liberación, que como Jesús muchas veces llevó a cabo y expulsaba fuera demonios, una de las señales de influencia y posesión demoníaca es violencia inmediata. Sacudimiento, los cuerpos se sacuden, los gritos, las personas caían, los demonios salían y se escuchaban los gritos. Y en el caso de la palabra en Marcos capítulo 5, quiero que vayamos allí, vemos cómo siempre está conectada la violencia en el alma con perturbación demoníaca, en este caso posesión demoníaca. La Biblia dice en Marcos el capítulo 5 versículo 1, en la palabra del Señor, oiga bien, la Escritura nos habla y nos ministra y dice que Jesús estaba yendo hacia el otro lado. ¿Se acuerda cuando se levantó la tempestad? Y la palabra dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora oiga, de los sepulcros. Toda violencia, toda posesión sale de lugares de muerte. Y dice que corrió a Jesús, vino a su encuentro y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Violencia.
Era tanto la fuerza, este hombre estaba poseído, por supuesto, pero la violencia que rompía cadenas, nadie, ni la fuerza de otros hombres podía atarlo. Todos conocían de él, su familia, la gente de la región, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Violencia, posesión, demonios, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Eso es lo que es violencia en el alma, cuando no puede ni la misma persona tomar el control y nadie puede dominarlo. Y vemos caso tras caso de personas que no están buscando ayuda, y cada vez más la ira es más grande. Muchas personas tienen un enojo profundo en el alma que se está convirtiendo en ira fuera de control, y por eso tiene una violencia. No quiere que nadie los mire, no quiere que nadie les hable, no quiere que nadie les diga nada. Siempre están explotando, siempre están buscando el pleito, la contienda. Es una violencia que está por dentro, y lo único que entienden ellos es hacer daño a los demás o simplemente agredir a otros. Son personas que muchas veces están sus mentes, están totalmente afectadas por la mente, es parte del alma, por la misma violencia que se lleva adentro. Quiero que entendamos, este es el punto que quiero mostrarle. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Se causaba el mismo heridas. Hay personas que se llegan a odiar a sí mismos. Hay personas, no tienen que estar poseídas todas, pero algunas están influenciadas. Pero cuando la violencia es demasiado fuerte, cuando hay personas que se odian a sí mismas, no se ven hermosas ante el Señor, no se ven con una autoestima alta, y se rechazan a sí mismos. Es violencia en el alma, y empiezan a herirse, a rasguñarse. Jóvenes que empiezan a tener pensamientos y contemplan suicidarse, quitarse la vida por la violencia que está en el alma. Violencia en el alma lleva a una persona a suicidarse o a quitarle la vida a otros. Es real. Tristemente, estoy enseñando de esto ahora, y en Corona también, y bueno, recientemente vemos por qué sucede. La noticia de un hombre, lamentablemente. Por eso es que esto es importante. No importa quién eres, tienes que ministrar el alma, estar bien con Dios, sanar el alma, estar limpia. Más de no sé cuántos años, casi 20 años de pastor en Nueva York, y llegó y atacó a su propia esposa, y luego con un machete le acabó la vida. Estos son demonios. Dios nos dio una palabra en la convocatoria poderosa: los hijos de Grecia contra los hijos de Sion. ¿Y qué piensa que están haciendo los hijos de Grecia? Lanzando maldiciones, lanzando decretos negativos para que venga ruina, para que venga suicidio, para que venga muerte, para que venga pobreza, para que venga enfermedad. Y si los hijos de Dios no están orando, y los hijos de Sion, que son los hijos de Dios, no están confesando la palabra y no están en relación con Dios, mi hermano, esto es real. Hay una guerra real entre los hijos de Grecia y los hijos de Sion. Y por eso vemos que la palabra enseña. Este hombre estaba poseído, pero él mismo se hacía daño y se hería. Jesús lo libertó, expulsó fuera a los demonios. Pero note conmigo que lo más importante es, después de una expulsión de demonios, o aún después de romper una cadena de ataduras, que la persona quede sanada por dentro. Por eso necesitamos entender la importancia de la administración del alma. Si tú a veces tiendes a reaccionar violentamente, tienes que buscar ayuda para que tu alma sea ministrada. Nosotros tenemos un gran ejemplo en la palabra. Por esa es la razón que Dios dice en la palabra. Libro de Hebreos, vaya conmigo en el libro de Hebreos, si usted va al capítulo 12 de Hebreos. Oh, esto es bueno. Alguien oiga la palabra, alguien aprenda, reciba la palabra en esta noche. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 10. Oiga lo que dice la escritura. Hebreos 12, versículo 7. Empezamos allí. Dice: si soportáis la disciplina, alguien diga disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hacen los hijos? Soportan la disciplina. Todo hijo tiene que tener disciplina.
Padres, óigame, esto es muy importante, por eso empecé a enseñar esto en sanidad interior. A veces los padres, ay, el niño, qué lindo está el niño, mire cómo está el niño, mire cómo está el niño de gordito, mire cómo está la niñita de hermosa, mire las trencitas. Pero el niñito y la niñita está consentido o consentida. ¿Y qué pasa cuando el niñito está a tierna edad, está apenas creciendo? Y el padre dice, ven, siéntate aquí. El niño le dice, ¡no! Y la mamá lo que hace, ay, pero ven, siéntate acá, ¡no! ¿Y cómo piensa usted que empieza el alma de un niño a ser afectada? Ahí empieza un poco la violencia en el alma. Y si los padres no dan disciplina, no saben disciplinar, claro, conforme su edad, saben adiestrar, enseñar, orar, imponerle mano a los niños desde pequeños. Ese niño, si no tiene disciplina, hay padres que los hijos los avergüenzan porque los padres le van a quitar algo, un juguetito, y el niño se enoja y empieza a gritar y empieza a golpear las cosas y le tira todo al papá y la mamá como si nada porque no puede disciplinarlo, o el papá. Dile que está a tu lado, la disciplina es importante para el alma. Y luego así lo que pasa, ese niñito crece y es un joven luego y empieza a tener problemas por la violencia con que creció, que nunca fue disciplinado, ministrado, y se mete en problemas con otros jóvenes, en situaciones con la ley. Dios quiera que no, pero ¿cuál es el secreto? Los padres disciplinan los hijos. Amén. Cada niño puede ser diferente, pero tenemos los padres que entender el principio bíblico. Por eso es que Dios nos disciplina a nosotros, para que nuestra alma sea sanada, para que no aprendamos los modales y los ejemplos que nos llevan a rebelión contra Dios o los principios de Dios. Miren lo que dice, entonces lo disciplinan como hijo, porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Donde no hay disciplina, se abre una puerta a la violencia. Y al principio no son demonios, no estamos diciendo, está el niño está en su inocencia, pero ¿sabe lo que pasa? Se abre una puerta, porque toda violencia es un enojo que no se ministró, se quedó ahí. Por eso hay personas que van creciendo con un enojo. ¿Saben que hay personas enojadas con Dios hoy en día? Tienen una violencia contra Dios. Dile, hermano, hay personas que están enojadas con Dios. Personas que vienen y te dicen, si Dios realmente es misericordioso, ¿por qué permitió que mi madre o que mi hermano le pasara esto? ¿Y por qué yo no nací en un hogar donde tuve a papá? ¿Y por qué a mí me pasó esto cuando a otro no le sucede? Y se enojan con Dios. Y un enojo que tú no entiendes, buscas la respuesta y vienes a Dios y dices, Señor, ¿por qué tengo este enojo? Se queda allí y se vuelve violento. Y por eso hay gente violenta contra Dios. Odian lo de Dios, rechazan lo de Dios, rechazan lo de la iglesia, rechazan a los cristianos, porque es un enojo contra todo lo que es de Dios, una violencia, una reacción a lo que es de Dios. Y la Biblia dice claramente, óigame bien, dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De todo hijo, todo creyente tiene que aprender a obedecer a Dios y aceptar cuando Dios lo está disciplinando. Dios no te disciplina para causarte dolor. Dios te disciplina, Dios te llama la atención para cambiar tu forma de proceder y evitarte lo malo. Mira el próximo versículo. La disciplina es importante. Próximo versículo, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. De ningún padre, ninguna madre es perfecta. Hicieron lo mejor que pudieron, como les parecía. Si conocían al Señor, lo hicieron mucho mejor. Si no conocían a Dios, hicieron lo que aprendieron de sus padres o de otros. Pero oiga esto. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Por qué Dios nos disciplina? Para prepararnos para lo que nos aprovecha. El plan de Dios es que tengamos lo mejor, evitarnos problemas para lo que es provechoso. Y entonces, ¿qué pasa? La violencia, óigame bien, cuando hay violencia en el alma, se aumenta si no se ataca de inmediato. Hemos conocido el caso de matrimonios, de relaciones, donde un golpe
Y luego, generalmente la mujer puede pasar, también he conocido casos donde el golpe viene de la mujer al hombre. Y lo que sucede es un golpe y ella dice, bueno, es que no lo había hecho, pero ya lo perdoné y así se queda. El problema es que si esa violencia de ese hombre o de esa mujer, porque puede ser lado y lado, no se ministra, no se trata con ello, esa violencia va creciendo. Y luego no es un golpe, son 2 golpes. Y luego son 3 golpes. Y Dios no quiera, pero sucedido termina en algo fatal. Porque la violencia doméstica es real. ¿De dónde está la violencia doméstica? La violencia en el alma. Cuando una persona tiene problemas de violencia en el alma y no está siendo ministrada, aconsejada, ayudada, Dios mío, se crea un ambiente de peligro que Dios no quiere que nadie esté en esas condiciones. Entonces la violencia en el alma es algo serio. La palabra del Señor nos habla de que tenemos que saber ministrar la ira, ministrar el enojo, airaos pero no pequéis. La Biblia habla de dominio propio. El alma, recuerde que el alma son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la mente, el cardio, el corazón, el asiento del alma, y tenemos que tener balance emocional. ¿Sabe? Dios nos está diciendo que no podemos enojarnos. Dios puso en nosotros la habilidad de enojarnos. Además, Jesús se enojó y volteó las mesas, pero el enojo tiene que ser administrado de una manera que sea por hacerlo espiritual y no por algo carnal. Y el enojo tiene que ser para indicarnos que algo no está bien, pero también tenemos que tener la madurez y el Espíritu de Dios para tratar de que no actuemos en la carne. Porque la violencia en el alma nos lleva a actuar en la carne y no en el espíritu. Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona tiene problemas de violencia en el alma? Número 1, o más bien, antes del número 1, tenemos que entender que hay que aprender a dominar el espíritu, dominar nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Proverbio 16. Proverbio 16. Oiga la palabra del Señor. Proverbio 16. El versículo 32 en la palabra, alguien lo tiene ya. Proverbio 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hay que aprender a tardar en airarnos. O sea, poder detener el enojo, la ira, para tener tiempo de someterlo a Dios. El que tarda, hay personas, cuando una persona ya no puede tardar, reacciona demasiado espontáneamente, es peligroso. Y miren lo que dice la segunda parte del versículo: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tienes que enseñorearte de tu espíritu. Como decía, bendice alma mía Jehová. O sea, tienes que tomar el control de tu espíritu, eso incluye tu alma, los sentimientos y las emociones. Tener dominio. Dile a tu hermano que tener dominio propio. Dominio propio. De 7 cosas le voy a enseñar que son importantes para tratar con la violencia del alma. 7 cosas para ministrar el alma cuando tiene violencia por dentro. Número 1, Salmo 37:8, renunciar, ahí diga, renunciar a todo espíritu de ira. Sí, porque la ira también es un espíritu que viene del infierno para provocarte a que te aires más, te enojes más, y tenemos que renunciar. A veces oímos personas decir, es que mi abuela o mi abuelo era así, bien enojón. ¿Aló? Pero usted no tiene que ser así, porque usted está en Cristo y está conociendo la palabra, y usted tiene que renunciar a toda herencia de ligadura en el alma, aunque sea ancestral, porque Dios le enseña a usted que su alma tiene que estar limpia y balanceada en sus emociones. Amén. Entonces, note lo que dice la palabra. Proverbios, ya lo vimos. Ahora, Salmo 37, versículo 8. Oigan bien. Salmo 37, versículo 8, alguien lo tiene ya. Amén. Note cómo dice la palabra del Señor: renunciar, deja la ira. Vamos, dile a tu hermano, deja la ira. Deja la ira. O sea, no la cargues contigo. Deja la ira, desecha el enojo. No, esto es buen consejo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
Dios, eso está bueno. Amen. No te excites. Te estás alterando un momento. Respira profundo. Cálmate. No pierdas el control de las emociones, porque terminarás haciendo algo malo. Dile a tu hermano, terminarás haciendo algo malo. Terminas haciendo algo malo. Yo no quería, pero sí lo hizo. No fue mi intención, pero sí lo hizo. Yes, sir. No acelere. Cálmese, deje la ira. Renuncie. Renuncie. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, note que el paso a la maldad es excitarte y no dejar la ira. ¿Cuántas personas por un momento de ira hicieron algo que ahora se arrepienten? Amen. Violencia. Caín mató a Abel. Se llenó tanto de violencia, una ira, en vez de dejarla y venir a Dios, terminó matando a su hermano. Impresionante. Deja la ira. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 31. Vamos a decir otro lado, hay que renunciar. A veces cuando tú tienes algo, estoy tan enojada. Ok, váyase a orar. No puedo orar, estoy muy enojado. Bueno, vaya, coloque música de alabanza y de adoración y oiga la música. No puedo oír, estoy enojado. Entonces, ¿qué quiere oír y qué quiere hacer? Que hay personas que siguen y echan más leña al fuego. La Biblia dice más leña al fuego. Yeah. Más leña. Lo que hacen es realmente se llenan de violencia y luego no pierden el color. Miren lo que dice el Nuevo Testamento, Efesios, esto es bueno. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dios mío. Aleluya. Quítense de vosotros. Diga, quítese de mí. Quítese. Toda amargura, hemos ministrado de eso. Enojo, ira, Anger, clamor, gritería put away from you. y maledicencia y toda malicia. Amén. Se tiene que quitar. Una persona que piensa que con eso resuelve las cosas, dice, pues voy a volverme violento. Entonces, como siempre estaba argumentando y estaba levantando la voz, vino a levantar la voz y la esposa también, y el matrimonio estaba levantándose la voz, y entonces de repente llega y dice, ¿qué quieres? Y viene ella o él, como sea, quien empezó primero, y dice, ¿qué de qué? No, nada. Porque cuando hay alguien más violento que otro, violencia con violencia no resuelve nada. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Hijos de Dios. Y entender que detrás de la violencia lo único que hay es maldad, espíritus inmundos trabajando. No están poseyendo, no estoy diciendo que esté poseído, pero están influenciando. Y los niños muchas veces ven esa violencia y son el efecto, lo reciben de esa violencia. Entonces quítense toda ira, todo enojo. Número 2, ceda los derechos a Dios. Dile a tu hermano, cede los derechos a Dios. Cede los derechos a Dios. O sea, no deje las cosas así en tus manos, en tu propia justicia y tu propia venganza. Cuando algo te haya hecho injusticia, cuando algo te tenga airado, que ya estás que explotas, que ya estás que pierdes el control, ven a Dios y dile, Señor, te entrego esta injusticia. Haz justicia, te entrego a ti que resuelvas esto. Porque si no cedes los derechos a Dios, le vas a dar, la Biblia enseña esto, derechos legales a los demonios de tomar el control. Hay personas que entregan derechos legales a los espíritus, y entonces se vuelve un ambiente de pleito y contienda, como dije, de violencia, y se deshace, y el diablo vino a robar, matar y destruir. Cede los derechos a Dios. Dile, hermano, cede los derechos a Dios. Dios sabe trabajar, Dios sabe obrar la justicia. Mira lo que dice Romanos, oiga esto. Así se gana la batalla contra la violencia en el alma, cuando una persona es violenta. Romanos 12, versículo 14. Esto es bueno. Dios. Romanos 12, versículo 14. Oiga lo que dice la palabra del Señor.
Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, no maldigáis. Número 1, cede los derechos a Dios. Tú empiezas a maldecir al que te está maldiciendo, ya caíste en la carne, ya te ataste con el mismo espíritu, ya te contagiaste de la misma violencia. Y maldición trae maldición. Yes, sir. Pero comienzas a bendecir. ¿Se acuerda? Hijo de Sión contra hijo de Grecia. Y cuando empieza a bendecir, eso destruye la maldición. Y comienzas a ponerte bajo la sombra del Omnipotente, bajo la mano de Dios. Y Dios toma el control. Te bendice cuando te maldigan. Amen. Praise God. Sigamos leyendo. Romanos 12, versículo 15. Oiga. Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Entonces, busca el gozo. Cuando algo te esté causando violencia y enojo, busca donde gozarte o busca donde llorar. Una de dos, pero no te quedes en esa violencia. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo lo opuesto. Si lloras, se te baja la violencia. Te vuelves sensible. Si tienes que llorar, hay personas que te tengo tanto que voy a llorar. Pues llore, suéltelo, sáquelo. Dile a tu hermano, es bueno llorar. Amen. No como el niño que le enseñaron ahí, un padre por ahí o algo machista que viene y le dice, ¿qué? Y no llores, que los hombres no lloran. Lo peor que le hacen a un hijo, le enseñan violencia, que los hombres no lloran. Si Jesús lloró, Yes, sir. Amen. no hay más hombre que Jesús. Amen. Pero cuando hay violencia le enseñan, oh, tienes que ser fuerte, y el hombre no llora, y violencia, y machismo. Eso es una mentira del diablo. Yes, sir. Pues cuando sientas que es que mi carácter es, pues póngase a llorar para que lo saquen lágrimas todo. Y le aseguro que cuando se cansa de llorar y lo sacó todo, va a sentir, ay, yo no estoy tan enojado. Y si no puedo llorar, te vaya y goces en el Señor. Póngase a saltar y a danzar y gócese tanto que se le olvide porque estaba enojado. Aleluya. O lloras o te gozas. Dile a tu hermano, o lloras o te gozas. Llora o te goza. Pero tú te quedas ahí altivo y que me voy a vengar y que me la va a pagar y que ahora mismo. Y yo he visto gente que tiene una violencia en el alma, Dios mío, y lo saca de alguna manera, pero recuerda que es el violento, tiene que desquitarse con alguien. Y a veces cuando la persona tiene violencia en el alma, Dios mío, ¿cómo he visto de eso? Más en estos tiempos para la plataforma digital Facebook. Esos hipócritas que no sé qué, y empiezan a tirarse indirectas por pura página de Facebook. Dios mío. Yes, sir. Yo he visto. Yes, sir. A veces hasta postean la foto. Esta o este. Cuidado con este. Amen. Y allá eran unos escondiéndose en la sábana, como prediqué un día. Cubierto, escondiéndose en la sábana. Y otros andan ahí. Porque la violencia es cómo daño, cómo difamo, cómo ataco, cómo me desquito, cómo lo destruyo. Yes, sir. La violencia no me explota de muchas maneras. Tenemos que tener cuidado. Habrá problemas en el alma. Hay problemas, personas que usted sabe que muchas cosas en las plataformas son buenas cuando se usan bien, pero muchas personas tienen problemas en el alma porque solo viven en las plataformas digitales, pero para mal. Yes, sir. Usted sabe que una persona que anda con puros selfies todo el tiempo, es bueno tomarse una foto de vez en cuando. ¿Cuántos han tomado una foto de vez en cuando? Almita. Qué bien salió la foto. Y bueno, pero cuando es muy repetido y seguido y solo eso se vive, hermano, usted lo que tiene es un problema de autoestima. Se tiene que estar viendo y sentirse, porque si no, eso es una autoestima baja. Necesitas los selfies. Tengo que sentir el selfie. Yes, sir. Es bueno cuando se usa bien. Es bueno cuando sabes que todo está bien. Pero hay personas con la violencia doméstica que lo único que buscan es, Dios mío, afectar. Entonces, sigamos leyendo. Romanos 12, versículo 19, óigalo. No os venguéis vosotros mismos, Yes, sir. amados Dios, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ese sí, la ira de Dios, Dios mío. Su ira no se compara a la de Dios. Amen. Porque escrito está, mía es la venganza. Aleluya. Yo pagaré, dice el Señor. De cuando Caín mató a Abel,
pura violencia del alma. Yes, sir. Se llenó de violencia. No vio a su hermano ya, vio un enemigo y lo mata. Dice Dios, la sangre de tu hermano Abel clama a mí. Yes, sir. La ira de Dios. Entonces la justicia, la venganza siempre es de Dios. Pero si tú actúas en tu propia violencia, te vuelves igual. Dios va a tomar el control. Y el secreto, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Praise God. Hallelujah. Es importante. Sir. Qué importante. Amen. Tu vida no se va a dejar cautivar por el mal, sino que con el bien. Y eso no quiere decir que vas a soportar el mal, te vas a apartar, vas a ser sabio, pero vas a usar el bien. Nunca vas a caer en esa violencia. Entonces, ceda los derechos a Dios. Número 3, y lo voy a dejar aquí, son 7, continuamos el próximo jueves. Enfrente lo que le enoja con el Espíritu Santo. Número 3. Confronte, enfrente aquello que le enoja con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que usted se va a esconder o ignorar que no le enoja. Si algo me molesta a mí es esto, dice. ¿Qué es? Confróntelo con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ore. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, mi cosa. Ayúdame a soportar, ser fuerte y a no enojarme por esto. Amen. A usted lo enoja el hermanito y o la hermanita, enfréntelo con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame amor por mi hermano. Yes, sir. Espíritu Santo, fortaléceme que lo que me enojaba antes ya no me llegue a enojar más. Amen. El Espíritu Santo es su aliado para fortalecerle a usted y confrontar la situación que siempre le causa enojo, le causa ira. Yes, sir. Porque el Espíritu Santo te va a dar sabiduría. Thank you, Lord. El Espíritu Santo te va a dar estrategia. Thank you, Jesus. El Espíritu Santo te va a dar las armas para vencer eso que te causa. Quizás tenga razón, eso me enoja que no hagan esto bien, me enoja que mi hijo me desobedezca, me enoja que abuse de mí tal persona. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para que no te enojes, sino confronta eso con lo que es la ayuda de Dios, porque dice que Él intercede por nuestras debilidades. Enfrenta lo que te enoja con el Espíritu Santo. Thank you, Jesus. La obra de Dios en tu vida. Llénate del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo sea el que si vas a confrontar lo que sea el Espíritu de Dios dentro de ti, moviéndote en su guianza. Nunca enfrentes algo que te enoja sin el Espíritu Santo, porque entonces va a ser carne y los demonios van a influenciar tu carne y vas a terminar reaccionando de una manera que te vas a desconocer. Si vas a, por ejemplo, si vas a entrar en un argumento porque algo no te gustó, llega con el Espíritu Santo lleno de él para dialogar con la persona y hablarle palabras de sabiduría, porque recuerda que lo que sucede es cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, habla con sabiduría diabólica o terrenal, y la sabiduría de Dios es una sabiduría que viene de lo alto, y el Espíritu Santo te la da y te usa para que sepas hablar las palabras que calman el enojo o que realmente trae paz en medio de la tormenta. Por eso es que Jesús vio la tormenta y Jesús le dijo a la tormenta: enmudece. Amen. Enmudeció. Amen. Enfrenta lo que te enoja, confronta lo que te enoja con el Espíritu Santo. Cede tus derechos a Dios y renuncia a toda ira y todo enojo. A veces puedes estar cargando una ira de hace tiempo atrás, que es algo que no has. Vamos a hablar luego más adelante de otros puntos, los 4 que me faltan, pero tienes que renunciar a esa ira para poder avanzar en el desarrollo de tu carácter. Dios quiere que tu alma esté limpia, que no tengas estorbo para poder acercarte a Dios. Las personas que no ministran su alma y no dejan ministrar su alma se pueden llenar de violencia doméstica, porque se acumulan cosas. Y hay gente que acumula, y Dios mío, hay 2 clases de personas.
Está la persona que acumula y acumula y acumula. A veces hemos ministrado personas que tienen un argumento, a veces son matrimonios, y dice, pero esto pasó, y entonces luego le dice el otro, pero que lo hiciste hace un año, se te olvidó que el año pasado le hiciste esto, y luego saca, y también le dice, y todo lo empieza a sacar. No acumule basura en su alma, porque causa violencia, y cuando eso explota, mi hermano, es como un volcán de nuevo que arroja todo el fuego violento, no santo, el fuego violento de la ira, y entonces en vez de tener una esperanza de restauración, se destruye. Dios no es Dios de destrucción, Dios es Dios de restauración. Alguien dígalo conmigo, Dios es Dios de restauración. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar. Yo quiero orar para que Dios nos mantenga siempre en la guianza de su Espíritu. Yo agradezco que usted es fiel en venir a estudiar la palabra, y vamos a orar que el Señor nos ayude cuando hayan momentos difíciles a tener el dominio de nuestro espíritu, el control de nuestra vida emocional. Padre, te damos gracias por este servicio, este tiempo de enseñanza. Padre, gracias por cada familia que vino. Señor, que el alma de cada uno sea ministrada. Padre, por la paz, por el amor, por la guianza de tu Espíritu. Renunciamos a todo enojo, a toda injusticia. Padre, pedimos que nos limpies, vamos a decir, que nos limpies con tu sangre poderosa, Jesús. Y declaramos que salimos de tu casa bendecidos, llenos de palabra, y tu presencia va con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén.